¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 2, donde podrán continuar con su preparación de educación secundaria, pero a distancia. Recuerden que sus hábitos de estudio deben sumar hábitos de higiene y de actividad física, además de que es conveniente, dentro de lo posible, mantener una sana alimentación. La salud, como el conocimiento, es una tarea compartida. Soy la profesora Denise Hernández y estoy muy contenta de estar con ustedes compartiendo el conocimiento. Espero que esta sesión les resulte atractiva, pero sobre todo muy enriquecedora. El aprendizaje esperado para esta sesión es: utiliza recursos discursivos para persuadir y defender su posición en un panel de discusión. Como pueden intuir, en esta ocasión nos centraremos en el panel de discusión. Por eso, el título de la sesión es Como me hables, nos comunicamos. El propósito de esta sesión es distinguir el empleo del lenguaje formal e informal en función de la situación comunicativa. Antes de comenzar, tengan a la mano su cuaderno, un bolígrafo o lápiz y su libro de texto. ¿Listos? ¡Comencemos! Tomen nota en su cuaderno y registren la fecha. Enseguida, escriban el aprendizaje esperado. Utiliza recursos discursivos para persuadir y defender su posición en un panel de discusión. Pongan mucha atención y tomen nota de lo que consideren más importante. Pueden escribir palabras clave y relacionarlas mediante líneas o conectores para elaborar un organizador gráfico como un mapa mental, un cuadro sinóptico o un mapa conceptual. También pueden hacer una lista de ideas principales. Recuerden que no deben tratar de escribir todo. Basta con las ideas clave o principales. Para comenzar, quisiera que definiéramos qué es una situación comunicativa, ya que nuestra sesión tiene como propósito que distingan entre el lenguaje formal y el lenguaje informal, de acuerdo con la situación en la que se encuentren. Una situación comunicativa ocurre cada vez que interactuamos mediante un texto con otras personas y depende del contexto en el que nos encontremos. No nos expresamos igual con nuestros maestros que con nuestros amigos o familiares. En el primer caso, cuando nos dirigimos a nuestros maestros, generalmente tratamos de utilizar un lenguaje con mayor nivel de formalidad y cuidamos mucho lo que decimos y cómo lo decimos. En cambio, cuando nos dirigimos a nuestros amigos o familiares, solemos estar más relajados y tenemos más confianza, por lo que nos permitimos utilizar muletillas, redundancias o algunos regionalismos. ¿No es cierto? Sin duda, el contexto es el factor que determina el tipo de lenguaje que vamos a utilizar ante cada situación a la que nos enfrentamos, aunque la mayoría de las veces sucede de manera inconsciente. Nosotros somos capaces de elegir el tipo de lenguaje que debemos utilizar en cada situación que se nos presenta. Los invito a que observemos juntos el siguiente video que muestra un ejemplo de cómo somos capaces de crear diferentes situaciones sobre un mismo tema. ¿Qué onda, tía? ¿Todo bien por acá? La semana pasada se puso bueno el cotorreo por el cumple del primate Moncho. ¿Cuándo te das un volteón por estos rumbos, tía? ¿Ustedes entendieron? ¿Cómo le hablan ustedes a sus abuelos, a los niños, a sus papás y a las personas mayores en general? Acompáñenme a analizar la diferente forma de hablar de los jóvenes en diferentes contextos. Profesor, no podré reunirme con mi equipo para terminar el trabajo que nos dejó porque mi mamá va a trabajar este fin de semana y me quedará a cuidar a mi hermano. ¿Podemos entregarlo el miércoles? Está bien, no te preocupes. Gracias, profesor. Perdón. Oye, Karen, mi jefa va a chambear este fin, así que me toca echarle ojo al morro y no podré darle al trabajo que nos dejó el prof. Ya le comenté y dijo que no hay bronca, podemos entregarlo el miércoles. Ay, qué bueno. Oye, Karen, dile que te hable con la misma propiedad con la que le habló al profe. Bueno, es que Karen es de confianza, agarras la onda, ¿verdad? Claro, es normal que hablemos de una manera entre nosotros y de otra con los profesores, con nuestros papás o con los adultos que no conocemos. Ah, eso sí, según el sapo de la pedrada, cada vez que hablo con mi abuelita tengo que fijarme bien cómo le explico las cosas para que me entienda. Sí, es cierto, cuando voy a justificar una falta en control escolar hablo de una manera y cuando estoy con mis cuates hablo de otra. Bueno,
también depende del lugar en el que estamos. Por decir, cuando estamos en una fiesta, hablamos de una forma distinta a cuando estamos en la clase. Mi papá dice que los jóvenes hablamos así para formarnos una identidad propia, pertenecer a un grupo y distinguirnos de otros. Nunca lo había visto de esa forma. Aunque ahora que lo dices, me he fijado que muchas veces hablamos como nuestros amigos o como las personas que vemos en la televisión o escuchamos en la radio. Eso está muy bueno, pero ¿por qué hablamos de muchas maneras? Como dijeron los alumnos en el video, el uso del lenguaje formal o informal depende de a quién nos dirigimos cuando nos comunicamos, en qué contexto nos expresamos y qué queremos lograr al comunicarnos. ¿Y ustedes, en qué situación usan el lenguaje formal o informal, ya sea oral o escrito? Por ejemplo, si quieren hacer una solicitud o petición, lo más adecuado es que utilicen un lenguaje con mayor nivel de formalidad, como cuando se dirigen a sus padres, profesores o al personal de alguna institución donde realizan algún trámite. Si quieren que quienes los leen o escuchan se identifiquen con ustedes o con su mensaje, entonces lo más probable es que puedan utilizar el lenguaje informal para lograrlo. ¿Ya pueden distinguir el lenguaje formal del lenguaje informal? ¿No? Más o menos. Bueno, ¿qué les parece si vemos un segundo video en el que se plantean las características del lenguaje formal y del lenguaje informal? Pero antes de ver el video, tracen un cuadro de 2 columnas en su cuaderno. En la primera columna escriban en el encabezado lenguaje formal y en la segunda escriban lenguaje informal. Esta estrategia les permitirá tomar sus notas más fácilmente y con mayor claridad. ¿Listos? ¡Corre video! Usamos el mismo lenguaje para escribir una carta a un amigo que el que empleamos en un texto para la escuela o en una exposición. En realidad empleamos un lenguaje distinto, dependiendo de la situación comunicativa en la que nos encontremos. Yo mismo soy un tremendo ejemplo porque aquí les hablo en forma diferente de cuando estoy en el terreno de juego. Barbosa, Manolete, ¡gol del Atlante, Manolete Hernández! Al escribir un texto o una nota informativa, por ejemplo, usamos el lenguaje formal, en el cual se cuidan las reglas gramaticales, se adopta un tono serio y se evitan contracciones y otras expresiones que están fuera de las normas ortográficas. En la siguiente nota sobre la educación en Argentina, que escribí hace muchos años, naturalmente hice el uso del lenguaje formal. En fechas recientes del año en curso, 1856, se llevó a cabo en Argentina una acción educativa importante. Se trató de la propuesta de un plan pedagógico didáctico para la superación de nuestra sociedad, denominado Escuela Nueva, en el que es muy importante la labor activa de los docentes. Cuidé el buen uso de la puntuación y la sintaxis y consideré el contexto formal de comunicación. Lo que se excluye en el lenguaje formal se permite en el informal, que es el que usamos en la comunicación cotidiana. Aquí se valen las expresiones afectivas, las muletillas y hasta los diminutivos, como cuando hablamos de algo chiquititito. El uso del lenguaje formal o informal depende de la relación que tenemos con quienes nos comunicamos, el tema del que hablamos, el lugar donde nos encontramos y el canal que utilizamos para comunicarnos. No es lo mismo hablar con la familia o los amigos que con los maestros en la escuela o con los compañeros de trabajo. Es distinto cómo nos expresamos en casa que en la escuela, en la calle o en una junta o en una conferencia. El tema del cual hablamos también influye en el tipo de lenguaje. Tampoco es lo mismo comunicar algo de manera oral que hacerlo por escrito. Y habría que agregar que tampoco es lo mismo cuando se habla sobre un tema pedagógico o sobre uno deportivo. Ahí estamos hablando de lenguaje especializado, compuesto por palabras o expresiones que se usan específicamente en un campo del conocimiento o en un espacio social determinado, como la medicina, el derecho o la filosofía. También hay que decir que en ciertos tipos de lenguaje usados en una situación social determinada, como el del fútbol, se permiten usos retóricos para interesar al lector o escucha, como imágenes plásticas, fórmulas que se repiten, metáforas
y giros del lenguaje que pueden hacer accesible la información. Y para muestra, un botón. El asedio de los laguneros en la meta defendida por Alfredo Saldívar fue constante y el cancerbero universitario tuvo que estirarse al minuto 36 para enviar por encima del travesaño el disparo de Tavares. En este ejemplo, es muy fácil percibir los juegos de palabras. Como hemos visto, todos usamos un tipo de lenguaje distinto dependiendo del espacio en que nos encontramos y de los fines de nuestra comunicación. Nos despedimos del Café de las Musas. Nos veremos pronto en el siguiente episodio de Cocina de Autor. ¿Cómo les fue? ¿Tomaron notas? Fue fácil, ¿verdad? Lo están haciendo muy bien. Ahora vamos a hacer un juego. Para ello le voy a pedir a nuestro invitado que pase para que nos ayude a realizarlo. ¿Cómo estás, profesor Alberto? Muchas gracias por la invitación, maestra Denise. Bienvenido, maestro Alberto. Gracias. Vamos a jugar con el lenguaje. Aquí tenemos varias tarjetas que nos plantean una situación comunicativa propia de un panel de discusión. Vamos a sacar una tarjeta y vamos a escribir un diálogo breve para esa situación comunicativa. Solo que uno de nosotros lo hará utilizando el lenguaje formal y otro el lenguaje informal. Tendremos 30 segundos para escribir nuestras respuestas. De acuerdo. Yo escribiré el diálogo para el lenguaje más informal. Muy bien. Entonces yo escribiré para el lenguaje formal. Y ustedes, allá en casa, anímense a jugar con nosotros. Inviten a alguno de sus familiares que esté presente en este momento. Elijan un tipo de lenguaje y escriban sus propios diálogos. ¿Listo? ¿Listo? Comencemos. La primera tarjeta la sacas tú, por favor. Por acá. La leemos. Dice, ambos necesitan exponer un primer argumento en relación con las condiciones del cambio climático para interesar a su audiencia. ¿Cómo lo harían? Bueno, vamos a escribirlo. Aquí el marcador. Gracias. Recuerda, tú eres informal y yo formal. ¿Sale? Aquí hay hojas. Gracias. ¿Listo? Tiempo. Vamos a ver cómo quedaron nuestros diálogos. Tú primero, profesor Alberto. Dice, estamos en un problemón. El planeta es como una freidora y nosotros somos los que le estamos echando más aceite. Muy bien. Ahora yo. La situación por el calentamiento global está en un nivel crítico y la acción humana está provocando que esta situación se agrave. Observen que es la misma situación comunicativa, pero la forma en la que se utiliza el lenguaje es diferente. En ambos casos nos estamos dirigiendo al mismo público, pero el ejemplo que yo escribí es un lenguaje más informal. Eso genera cierto tipo de cercanía y un sentido más cotidiano. En cambio, el ejemplo que escribió la maestra Denise es con un lenguaje más formal. Lo podemos utilizar cuando queremos sonar más objetivos, aunque eso reduce en cierta medida nuestro nivel de involucramiento. Ahora voy a sacar otra tarjeta para ver qué situación comunicativa vamos a trabajar. Elijo esta. Claro, a ver, vamos a ver. La tarjeta dice, el panel de discusión tiene un público variado, por lo que se necesita una breve recapitulación del ciclo del agua. Tú lo conoces y recuerdas muy bien, así que lo explicarás para ese público. Muy bien. ¿Preparados allá en casita? ¿Listo, maestro? ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Nada más Comencemos. aquí la hoja no se deja. Ah, ya está.
lenguaje formal utiliza más palabras. Así es. Vamos a ver cómo quedaron nuestros diálogos. Muy bien. Dice, miren, está bien fácil. El agüita se calienta con el sol y sube a las nubes en forma de gas. Luego, cuando están muy llenas las nubes, llueve y moja todo o también cae nieve y todo vuelve a empezar otra vez. Ese es el ciclo. Muy bien. Como recordarán, el ciclo del agua es un proceso donde el agua en forma líquida, como la de los mares, ríos o lagunas, se evapora, es decir, cambia de estado líquido a gaseoso y forma las nubes. Cuando hay demasiado vapor de agua en las nubes, el agua se precipita y cae al suelo en forma de lluvia o nieve, según sea la temperatura del lugar. Este proceso se repite, por eso se llama ciclo. Esta situación comunicativa me pareció muy curiosa, ya que por lo general el panel de discusión nos ubica en un contexto académico que de alguna manera nos predispone a usar un tipo de lenguaje más formal, como el que acabas de hacer tú. Sin embargo, fue muy interesante imaginar esta situación con el lenguaje informal. Tienes mucha razón. Al inicio de la sesión les comentaba a las alumnas y a los alumnos que hay contextos en los que quizá de manera inconsciente ya sabemos qué tipo de lenguaje debemos utilizar. La escuela es uno de esos contextos. Vamos por la última tarjeta. Ok. Bueno, pues me tocó a mí, ya estoy tirando aquí todo. La amarilla. Y dice, en un panel de discusión están compartiendo experiencias sobre aspectos por los que ciertas series de televisión son atractivas para un público de su edad. Muy interesante. ¿Están listos en casa? ¿Listos para la última ronda? Listos. Corre tiempo. Listo. Tú primero. Bien, dice, esas series son súper interesantes, no me las pierdo. A la hora que pasan, la verdad, sí me tiro enfrente de la tele a verlas. Muy bien, ese es el lenguaje informal. Ahora el lenguaje formal. Mis apreciaciones sobre el gusto que recibo al sentarme frente al televisor y disfrutar de la transmisión me motivan a compartir con ustedes esta experiencia. ¿Te puedes imaginar compartiendo tus experiencias de esa manera? Seguramente el público se quedaría muy sorprendido y probablemente al principio no te entendería nada, ¿eh? Sí, es muy posible. Esta situación comunicativa es la contraparte de la situación comunicativa anterior. ¿La recuerdan? Sí, la de un tema escolar. Habíamos dicho que la escuela es un contexto que de antemano lo pensamos como formal, pero depende también de la temática que estén tratando. Así es. Como ya se dieron cuenta, existen contextos que ya tienen preestablecido el tipo de lenguaje que deben utilizar las personas que vayan a establecer alguna comunicación dentro de ellos. Muchas gracias por acompañarnos en este juego de lenguaje. Gracias por invitarme. Fue un placer estar aquí con ustedes. Fue muy divertido e interesante jugar con el lenguaje. Espero que ustedes también hayan jugado en casa y que se hayan divertido con este juego, pero sobre todo que les haya quedado clara la diferencia entre el lenguaje formal y el lenguaje informal. Vamos a confirmarlo con un ejercicio. Para realizar esta actividad, les recomiendo que dejen a un lado cuaderno, libro, lápiz o bolígrafo. No aparten su vista de la pantalla. Es mejor que respondan de forma oral. Por eso, les he pedido que dejen por un momento sus materiales. Muy bien, comencemos con el ejercicio. En pantalla van a aparecer varios textos breves y para cada uno tendrán que decir F si utiliza un lenguaje formal o I si es un lenguaje informal. El primer texto dice, hay un montón de contaminación por el tráfico. ¿Cuál es el lenguaje que está utilizando? ¿El formal
o el informal? Bien, está usando el lenguaje informal porque es una expresión cotidiana. El siguiente texto dice: actualmente padecemos una niebla tóxica sobre la ciudad, producida por fábricas, centrales térmicas y automóviles, además de la falta de viento que ayuda a dispersar los contaminantes. ¿Qué piensan? ¿Es un texto con lenguaje formal o informal? Correcto, es un texto que emplea lenguaje formal. Vamos por el siguiente. Dice así: en las noticias han estado diciendo que tendremos un aire malísimo. Este texto emplea un lenguaje formal o un lenguaje informal. Así es, se trata de un lenguaje informal. Pensemos en un debate, en el cual tenemos que exponer y defender nuestras ideas con respecto a un tema en específico. ¿Qué tipo de lenguaje utilizarían? Si ustedes están pensando que todo dependerá del contexto y de nuestros interlocutores, están en lo correcto, ya que si el debate lo tienen con un grupo de amigos por una determinada situación, con toda seguridad ustedes expresarán sus ideas de manera más coloquial. Es probable que repitan ideas o se apoyen de muletillas. Es más, hasta el tono de voz puede variar. Mientras que en un debate organizado por la escuela, donde el público, además de sus compañeros, puede incluir a otros invitados como autoridades escolares, familiares y maestros, los participantes deben dirigirse con mayor formalidad, es decir, deben tener una pronunciación cuidada, vocabulario adecuado, ideas estructuradas y evitar muletillas. Verifiquemos las características del lenguaje formal y del lenguaje informal que ya hemos trabajado. Ahora tomen su cuaderno, porque vamos a retomar la tabla que les pedí que trazaran al inicio de la sesión para tomar nota del video sobre las características del lenguaje formal y del lenguaje informal. Revisen sus apuntes y complétenlos con lo que consideren que hace falta en su tabla para tener toda la información posible. Recapitulemos el lenguaje formal. Se utiliza en situaciones comunicativas formales, como el ámbito académico, laboral o para realizar algún trámite. Se caracteriza por evitar muletillas, frases incompletas y la repetición innecesaria de palabras. Utiliza vocabulario variado y preciso, oraciones gramaticales adecuadas, el discurso continuo y fluido y una gestión controlada. También puede utilizar un lenguaje técnico o especializado, en algunos casos como en las revistas científicas. Ejemplos de textos orales donde se emplea lenguaje formal: exposiciones, conferencias, mesas redondas, debates. Ejemplos de textos escritos donde se emplea lenguaje formal: monografías, ensayos, informes, artículos, reportajes, noticias, solicitudes o cartas formales. Mientras que el lenguaje informal se utiliza en situaciones comunicativas como el ámbito familiar o cuando convives con tus amigos. Se caracteriza por utilizar un vocabulario menos preciso y repetitivo, modismos, muletillas, onomatopeyas, pausas y gesticulaciones espontáneas y más naturales. Ejemplos de textos orales donde se emplea el lenguaje informal: programas de radio y televisión, cuya finalidad es entretener; reuniones de trabajo no formales; conversaciones con amigos, familiares o colegas. Ejemplos de textos escritos donde se emplea lenguaje informal: cartas o correos electrónicos personales, apuntes de clase, postales, redes sociales, pensamientos, canciones. Ahora que ya vimos qué es una situación comunicativa y cuáles son las características del lenguaje formal y del lenguaje informal, ya sabes en qué situación comunicativa es conveniente utilizar un lenguaje formal y en qué situación debes utilizar un lenguaje informal. ¡Excelente! Lo han comprendido muy bien. El lenguaje formal lo utilizamos cuando el propósito es hacer una exposición de un tema, una solicitud o petición. Cuando quieran conversar con sus amigos, familiares, escribir un mensaje, una carta o correo electrónico a alguien conocido, o su diario,
pueden emplear un lenguaje informal. Esto quiere decir que se pueden dar licencia para usar muletillas, modismos o un vocabulario menos preciso, pero siempre con un contenido y con oraciones completas. No olviden que las situaciones comunicativas no solo se dan de manera oral, también se dan de manera escrita. En este sentido, los textos en los que pueden utilizar un lenguaje más informal serían los mensajes personales, un volante, una historieta o una canción. Los textos escritos en los que se emplea un lenguaje formal serían los ensayos, los artículos de opinión o de divulgación, las monografías, un resumen, una noticia, entre otros. Para finalizar con nuestra sesión, les propongo el siguiente reto. Elijan una situación comunicativa propia de un debate, como lo hicimos en el juego de lenguaje durante esta sesión. Elaboren una historieta de 4 viñetas, donde desarrollen la situación elegida, utilizando un lenguaje formal. Después, elaboren otra historieta, también de 4 viñetas, desarrollando la misma situación que eligieron antes, solo que para este trabajo utilizarán un lenguaje informal. ¿Qué les parece? ¿Aceptan el reto? Inténtenlo, será divertido. Pueden intentar contar un chiste o un refrán. Será muy interesante ver cómo lo escriben, usando diferentes grados de formalidad. No olviden compartirlo con su familia. Estoy segura de que pasarán un momento agradable. Por último, les recuerdo que el aprendizaje esperado de esta sesión es: utiliza recursos discursivos para persuadir y defender su posición en un panel de discusión. Y que el propósito es distinguir el empleo del lenguaje formal e informal en función de la situación comunicativa. Si requieren mayor información, busquen este aprendizaje esperado en su libro de texto. Fue un gran placer estar con ustedes en esta sesión.